Mi nombre es Esteban Ramos. Tengo 65 años y por cuarta vez consecutiva mi nuera me negó un plato en la mesa familiar. No alcanza la comida para todos, me dijo mirándome como si fuera un intruso en mi propia casa. Esa misma noche, mientras ella dormía tranquila creyendo que había ganado, yo estaba en la cocina firmando los papeles de venta de la propiedad donde vivíamos todos. Lo que mi nuera Patricia no sabía es que la casa era mía, que yo era el dueño de todo, y que su próxima cena iba a ser en la calle. Te voy a contar cómo 4 platos negados se convirtieron en la venganza más dulce de mi vida. Era un domingo de febrero, uno de esos días calurosos de verano porteño, donde hasta el aire se siente pesado. Mi hijo Carlos había organizado un almuerzo familiar en casa para presentar oficialmente a su nueva novia, una tal Patricia Núñez, que trabajaba como administrativa en un banco. Yo había estado viviendo en mi casa de Floresta desde hacía 40 años, una casa que había comprado con el sudor de mi frente, trabajando como carpintero, y había criado a Carlos ahí después de que su madre nos dejara cuando él tenía 10 años. La casa era mi orgullo. 3 dormitorios, living comedor, cocina amplia, patio con parrilla y un pequeño taller en el fondo donde hacía muebles por encargo. Durante años, había sido el refugio perfecto para Carlos y para mí, el lugar donde habíamos construido una relación sólida de padre e hijo, donde habíamos superado juntos la ausencia de su madre. Pero ese domingo todo cambió. Patricia llegó con una actitud que me llamó la atención desde el primer momento. No era timidez ni nerviosismo por conocer al suegro. Era algo más sutil pero más inquietante. Una forma de mirar la casa como si estuviera tasando cada rincón, cada mueble, cada detalle con ojos de inversora inmobiliaria. Durante el almuerzo, que yo mismo había preparado porque quería agasajar a la nueva novia de mi hijo, Patricia hizo comentarios que en ese momento me parecieron inocentes, pero que después entendí como las primeras señales de lo que se venía. «¿Qué casa tan grande para 2 personas solas?», dijo mientras miraba el living. «Debe ser cara de mantener», agregó viendo la mesa de roble que yo mismo había hecho 20 años atrás. Carlos parecía incómodo con los comentarios de su novia, pero no dijo nada. Yo traté de ser el anfitrión perfecto, serví la comida, pregunté por su trabajo, por su familia, traté de hacerla sentir bienvenida, pero había algo en sus respuestas que me generaba desconfianza. Hablaba de optimización de espacios, de inversiones inmobiliarias, de oportunidades de mercado, como si estuviera analizando un negocio en lugar de conociendo a su suegro. Al final de esa primera comida, mientras levantábamos los platos, Patricia le susurró algo a Carlos que no pude escuchar completo, pero sí alcancé a distinguir las palabras demasiado grande y desperdicio. Carlos asintió como si estuviera de acuerdo con lo que ella estaba diciendo. Escucha esta historia hasta el final, porque lo que pasó en los meses siguientes va a sorprenderte tanto como me sorprendió a mí. Y contame desde qué ciudad me estás escuchando, porque esta historia le puede pasar a cualquier padre que haya trabajado toda su vida para darle un hogar a su familia. 3 meses después de ese primer encuentro, Carlos me comunicó que se iba a casar con Patricia. No me pidió opinión, no me consultó sobre la fecha, simplemente me informó como quien comunica una decisión empresarial. «Papá, nos vamos a casar en diciembre. Va a ser algo pequeño, íntimo». Cuando le pregunté dónde pensaban vivir, me dijo que habían decidido quedarse en casa conmigo. Total, hay lugar de sobra. En ese momento me alegré. Pensé que iba a ser hermoso tener familia otra vez en casa, que la soledad de los últimos años se iba a terminar, que iba a poder conocer mejor a Patricia y construir una relación de suegro y nuera basada en el respeto mutuo. Qué ingenuo fui. La boda fue en diciembre del 2020, en plena pandemia, así que fue una ceremonia pequeña en el registro civil con pocos invitados. Patricia se veía hermosa con su vestido blanco. Carlos estaba radiante de felicidad y yo me sentía orgulloso de mi hijo. Durante la pequeña celebración en casa, Patricia me agradeció por abrirnos las puertas de su hogar. Esa frase me resultó extraña. Su hogar,
como si yo fuera el invitado y ella la dueña. Los primeros meses de convivencia fueron relativamente armoniosos. Patricia se encargaba de la limpieza y la cocina. Carlos seguía trabajando en su empresa de logística y yo mantenía mi rutina de trabajar en el taller y hacer algunos muebles por encargo. Pero de a poco empecé a notar cambios sutiles en la dinámica de la casa. Primero fueron las modificaciones en la decoración. Patricia empezó a cambiar cosas para que la casa se viera más moderna. Los cuadros que yo había colgado fueron reemplazados por otros que ella consideraba más estilosos. Los muebles que yo había hecho a mano fueron relegados al taller para hacer lugar a cosas nuevas que ella compraba. Don Esteban, su trabajo está muy bueno, pero necesitamos algo más acorde a los tiempos actuales, me decía con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Después vinieron las reglas. Patricia estableció horarios para usar la cocina, para ver televisión, para recibir visitas, para que todos podamos convivir en armonía, explicaba. Pero las reglas siempre parecían beneficiarla a ella y limitar mi libertad en mi propia casa. Los domingos por la mañana, cuando yo tradicionalmente hacía carpintería en el taller, ella se quejaba del ruido. «Don Esteban, ¿no puede hacer eso en otro horario? Los domingos son para descansar». Carlos, que siempre había sido un hijo respetuoso y cariñoso, empezó a cambiar también. No de manera drástica, sino gradual, casi imperceptible. Cuando yo le comentaba sobre alguna actitud de Patricia que me molestaba, él la defendía automáticamente. «Papá, ella está tratando de que seamos una familia. Tenés que entender que estamos adaptándonos todos». El primer incidente serio ocurrió 6 meses después de la boda, en junio del 21. Había organizado un asado para festejar mi cumpleaños 64 con algunos vecinos y amigos carpinteros. Era una tradición que mantenía desde hacía años. Cada cumpleaños mío, asado en el patio con la gente que quería. Había comprado la carne, preparado el fuego, armado las mesas. Una hora antes de que llegaran los invitados, Patricia me informó que ella y Carlos iban a cenar afuera. «Don Esteban, no le dijimos antes, pero tenemos una cena importante con los jefes de Carlos. Es una oportunidad laboral que no puede perder». Era mentira. Carlos no tenía ninguna cena de trabajo un sábado a la noche, pero prefirieron inventar una excusa antes que compartir mi cumpleaños con mis amigos. Me quedé solo en mi fiesta de cumpleaños, explicándole a mis invitados por qué mi hijo y mi nuera no estaban presentes en mi propio cumpleaños en mi propia casa. Fue humillante y doloroso, pero aún no entendía completamente lo que estaba pasando. Todavía creía que eran malentendidos, problemas de adaptación, roces normales de la convivencia. La primera vez que Patricia me negó un plato en la mesa fue 3 meses después, en septiembre. Había llegado a casa después de un día largo de trabajo instalando muebles de cocina en una casa de San Telmo. Tenía hambre, estaba cansado, y cuando entré a la cocina vi que Patricia estaba sirviendo la cena. Carlos ya estaba sentado en la mesa esperando su plato. «¿Hay para mí?», pregunté con la naturalidad de alguien que llega a su propia casa y espera cenar con su familia. Patricia me miró con una expresión que jamás voy a olvidar. No era enojo, no era sorpresa, era fastidio, como si mi presencia fuera una molestia inesperada. «Don Esteban, disculpe, pero calculé la comida justa para nosotros dos. No sabía que usted iba a cenar en casa». No sabía que iba a cenar en casa, en mi propia casa, como si yo fuera un invitado que tenía que avisar con anticipación cuándo iba a usar mi propia cocina y comer en mi propia mesa. «No hay problema», le dije, «me preparo algo rápido». Pero el daño ya estaba hecho. Carlos no dijo nada. No me defendió. No le dijo a su mujer que era ridículo que el dueño de casa tuviera que avisar para cenar. Se quedó callado, comiendo tranquilamente mientras su padre se preparaba un sándwich parado en la cocina. Esa noche, acostado en mi cama, entendí que algo muy grave estaba pasando. Patricia no me había negado la comida por descuido o por mala planificación. Lo había hecho intencionalmente, para marcar territorio, para establecer jerarquías, para demostrarme que yo estaba de más en mi propia casa. La segunda vez fue un mes después, en octubre. Esta vez yo había avisado durante el desayuno que iba a estar para la cena.
Patricia, hoy vuelvo temprano, así que voy a cenar en casa. Ella asintió y me dijo, perfecto, don Esteban, lo tengo en cuenta. Cuando llegué a la noche, ella y Carlos estaban cenando. En la mesada había una olla vacía y un par de platos sucios. ¿Qué pasó con la cena?, pregunté. Ay, don Esteban, se me terminó antes de lo que pensaba. Carlos tenía mucha hambre y se sirvió doble porción, pero queda un poco de arroz hervido en la heladera si quiere. Carlos había comido doble porción. Mi hijo había comido mi parte de la cena y no había dicho nada. Estaba sentado ahí, con la panza llena, viendo cómo su padre abría la heladera para comer arroz frío. Esa noche hablé con Carlos en privado. Hijo, me parece que Patricia me está tratando mal. No puede ser que en mi propia casa tenga que mendigar comida. Su respuesta me partió el corazón. Papá, Patricia se ocupa de la casa, de la comida, de todo. Si ella calcula mal las porciones no es intencional, está siendo muy susceptible. Susceptible. Mi hijo me dijo que era susceptible por quejarme de que su mujer me negara comida en mi propia casa. La tercera vez fue en diciembre, durante las fiestas navideñas. Había invitado a mi hermana Carmen y a sus hijos para la cena de Nochebuena. Carmen vivía en Córdoba y solo venía a Buenos Aires una vez por año. Era una tradición familiar que veníamos manteniendo desde hacía décadas. Nochebuena en mi casa, con asado, empanadas y la compañía de la familia. Patricia había estado todo el día cocinando. Había preparado vitel toné, ensalada rusa, pionono, matambre arrollado. La casa olía delicioso. La mesa estaba puesta con mantel especial y copas de cristal. Todo parecía perfecto para recibir a mi hermana y mis sobrinos. Cuando Carmen llegó con sus hijos, Patricia los recibió con una sonrisa radiante. ¡Qué alegría conocerlos! Carlos me contó tanto de ustedes. Durante la cena, Patricia fue la anfitriona perfecta. Servía la comida, ofrecía más vino, contaba anécdotas graciosas, hacía que todos se sintieran cómodos. Pero cuando llegó el momento de servir el plato principal, Patricia empezó a repartir las porciones. Un plato para Carmen, uno para cada uno de mis sobrinos, uno para Carlos, uno para ella misma. Y se acabó. ¿Y el mío?, pregunté. Patricia me miró con sorpresa fingida. Ay, don Esteban, se me terminó, pero queda pan y queso si quiere picar algo. Pan y queso. En mi propia casa en Nochebuena, delante de mi hermana y mis sobrinos, mi nuera me ofreció pan y queso mientras todos comían el plato principal que yo había pagado. Carmen me miró con una cara de indignación que nunca voy a olvidar. Mis sobrinos se incomodaron. Carlos siguió comiendo como si nada pasara. No se preocupe, don Esteban, dijo Carmen levantándose de la mesa. Yo le doy la mitad de mi plato. Pero Patricia la interrumpió rápidamente. No, no, doña Carmen, quédese tranquila. Don Esteban está haciendo dieta, ¿verdad, don Esteban? Me quedé mudo. No podía creer lo que estaba pasando. Mi nuera había orquestado una humillación pública en mi propia casa, delante de mi familia, en Nochebuena. Esa noche, después de que se fueran mis parientes, Carmen me llamó por teléfono. Esteban, ¿qué está pasando en esa casa? ¿Cómo permites que esa mujer te trate así? No supe qué responderle. Yo también me estaba preguntando lo mismo. La cuarta y última vez fue la gota que rebalsó el vaso. Fue en febrero de este año, exactamente el domingo que te mencioné al principio. Patricia había estado toda la semana hablando de un almuerzo especial que iba a preparar. Don Esteban, el domingo vamos a tener una comida familiar muy linda. Carlos está invitando a unos compañeros de trabajo. Yo me entusiasmé. Pensé que por fin Patricia me iba a incluir en un almuerzo importante, que iba a tratarme como el dueño de casa que era, como el suegro que merecía respeto. Había limpiado la casa, había arreglado unas sillas que estaban flojas, había comprado flores para decorar la mesa. El domingo llegaron 3 parejas de compañeros de Carlos. Patricia había cocinado un menú elaborado: entrada, plato principal, postre, vinos. La mesa estaba puesta para 8 personas, 3 parejas invitadas más Carlos y Patricia. Mi lugar no existía. Literalmente no había silla ni plato para mí en mi propia mesa. Cuando me acerqué para ver dónde me tocaba sentarme, Patricia me tomó del brazo y me llevó aparte.
Don Esteban, disculpe, pero no alcanza la comida para todos. Son personas importantes del trabajo de Carlos y necesitamos causar una buena impresión. ¿Le parece bien si usted almuerza más tarde? Guardamos algo en la heladera. No alcanza la comida. En mi propia casa, con comida comprada con mi dinero, cocinada en mi cocina, mi nuera me decía que no alcanzaba la comida para incluir al dueño de casa en un almuerzo familiar. Y Carlos, mi hijo, el hijo que yo había criado solo desde los 10 años, el hijo al que le había dado todo, estaba parado al lado de su mujer asintiendo con la cabeza. «Papá, es solo por hoy. Son clientes importantes de la empresa. Ya vas a entender». Ya iba a entender. Mi propio hijo me estaba pidiendo que entendiera por qué no podía almorzar en mi propia casa. Me fui a mi cuarto, cerré la puerta, me senté en la cama y por primera vez en años lloré. Lloré de rabia, de impotencia, de tristeza, pero sobre todo lloré de claridad, porque en ese momento entendí perfectamente lo que estaba pasando. Patricia no me estaba negando comida por casualidad o por mala planificación. Me estaba echando de mi propia casa de a poco, humillación por humillación, plato negado por plato negado. Y Carlos la estaba dejando hacer. Esa noche, mientras Patricia y Carlos dormían satisfechos después de su almuerzo exitoso con los clientes importantes, yo estaba en la cocina con una decisión tomada y unos papeles que iban a cambiar sus vidas para siempre. Pero para que entiendas bien por qué lo que hice esa noche fue justicia y no venganza, tengo que contarte quién soy y cómo llegué a tener esa casa que Patricia creía que podía manejar como si fuera suya. No siempre fui este abuelo humillado que acabas de conocer. Durante 35 años trabajé como carpintero independiente en el barrio de Floresta. Empecé de muy joven, a los 17 años, como ayudante en un taller de muebles de la zona. Don Antonio Pérez, el dueño del taller, me enseñó todo lo que sé sobre madera, sobre herramientas, sobre el oficio de crear cosas hermosas con las propias manos. Don Antonio era un italiano que había llegado a Argentina en los años 40, huyendo de la guerra. Tenía 60 años cuando yo empecé a trabajar con él, las manos curtidas por décadas de trabajo y una paciencia infinita para enseñar. Esteban, me decía mientras me mostraba cómo usar la garlopa, la madera tiene alma. Tenés que escucharla, entenderla, respetarla. Si la respetás, ella te va a dar muebles que van a durar toda la vida. Durante 5 años fui su sombra. Llegaba al taller a las 6 de la mañana y me quedaba hasta las 7 de la noche. Los sábados por la mañana también trabajaba, aprendiendo técnicas que don Antonio había heredado de su padre y su abuelo en Italia. No era solo un trabajo para mí, era una vocación que me llenaba el alma. Aprendí a reconocer cada tipo de madera por su olor, por su textura, por el sonido que hacía cuando la golpeabas. El cedro, suave y aromático, perfecto para muebles finos. El pino, económico y noble, ideal para estructuras. El lapacho, duro como una piedra, casi imposible de trabajar pero que duraba para siempre. Cada madera tenía su personalidad, sus secretos, sus manías. Don Antonio me enseñó también sobre herramientas. Una herramienta bien cuidada es como un amigo fiel, me decía. Te vas a acompañar toda la vida si la tratas bien. Aprendí a afilar serruchos, a ajustar cepillos, a mantener las gubias siempre perfectas. Mis herramientas se convirtieron en extensiones de mis manos. Cuando tenía 22 años, don Antonio me propuso sociedad. Esteban, ya sabes tanto como yo. Es hora de que tengas tu parte del negocio. Pero yo tenía otros planes. Quería independizarme, tener mi propio taller, construir mi propia reputación. Don Antonio lo entendió. Tenés razón, muchacho. Un hombre tiene que volar con sus propias alas. Me independicé y armé mi primer taller en el fondo de la casa que alquilaba con Isabel en Villa Crespo. Era un espacio pequeño, pero tenía todo lo que necesitaba. Mesa de trabajo, morsa, estantes para herramientas y espacio para guardar maderas. Durante los primeros meses fue duro conseguir clientes, pero de a poco la gente del barrio empezó a conocer mi trabajo. Mi primera gran obra fue una cocina integral para la señora Rosa, una viuda que vivía a 3 cuadras de casa.
Me había encargado muebles bajo mesada, alacenas, una mesa con bancos, todo en pino tea encerado. Trabajé durante 2 meses para que cada detalle fuera perfecto. Cuando terminé, la señora Rosa lloró de emoción. «Esteban, mi cocina parece de revista», me dijo. «Nunca vi algo tan lindo». Esa cocina fue mi mejor publicidad. Las amigas de la señora Rosa empezaron a visitarla para ver los muebles, y varias me encargaron trabajos similares. En 6 meses tenía más pedidos de los que podía manejar solo. Contraté a Ramón, un muchacho de 18 años que tenía ganas de aprender el oficio. Ramón era como yo había sido a esa edad: curioso, trabajador, con manos hábiles para la madera. «Patrón», me decía, «enséñeme todo lo que sepa. Quiero ser tan bueno como usted». Durante 3 años fue mi ayudante y mi discípulo. Después se independizó y armó su propio taller en La Boca. Todavía nos hablamos por teléfono, 30 años después. Con el dinero que fui ahorrando durante esos primeros años de trabajo independiente, en 1985 pude comprar la casa de Floresta. No era una casa cualquiera. Tenía 3 dormitorios amplios, living, comedor con ventanas grandes que daban al patio, cocina espaciosa y, lo más importante para mí, un galpón en el fondo perfecto para instalar un taller completo. La casa había pertenecido a una familia italiana que se había mudado a Mar del Plata. Estaba en buenas condiciones estructurales, pero necesitaba muchos arreglos estéticos. Las paredes tenían grietas, los pisos estaban desparejos, las instalaciones eran viejas. Para la mayoría de los compradores esos defectos eran problemas. Para mí eran oportunidades. Durante los primeros 5 años después de la compra, trabajé como un loco para pagar las cuotas del crédito hipotecario y al mismo tiempo mejorar cada rincón de la casa. Los fines de semana, cuando no tenía encargos urgentes, me dedicaba a las reparaciones. Primero arreglé lo esencial: techo, instalación eléctrica, cañerías. Después vino lo estético: pisos, pintura, aberturas. Pero lo que más me entusiasmaba era el taller. En el galpón del fondo instalé todas las máquinas que había estado soñando durante años: sierra circular, cepilladora, torno, lijadora de banda, taladro de pie, morsa grande, banco de trabajo de 2 metros. Era mi paraíso personal, el lugar donde podía crear sin límites. Isabel estaba feliz con la casa nueva. «Esteban, por fin tenemos nuestro hogar», me decía mientras caminábamos por las habitaciones vacías, planeando cómo decorar cada ambiente. Ella se encargó de la decoración interior, yo de todo lo que tuviera que ver con muebles y estructuras. Para el living, hice un juego de sillones de algarrobo con almohadones que Isabel había cosido a mano. Para el dormitorio principal, diseñé una cama matrimonial con respaldo tallado y mesas de luz a juego. Para la cocina construí una mesa familiar de quebracho que podía sentar cómodamente a 6 personas. Cada mueble estaba hecho pensando en durar toda la vida. Carlos nació 2 años después de la mudanza, en 1987. Cuando Isabel me dio la noticia del embarazo, yo estaba en el taller lijando una cómoda para una clienta de flores. Dejé todo tirado y corrí a abrazarla. «Vamos a ser padres», gritaba como un loco. «Nuestro hijo va a crecer en esta casa». Durante el embarazo de Isabel, yo trabajaba con una energía especial. Cada mueble que hacía era para el futuro de mi familia. Cada peso que ganaba era para asegurarle un hogar seguro a mi hijo. Construí una cuna de cedro con barrotes torneados a mano, una cómoda con cambiador, un ropero pequeño para la ropita del bebé. Todo hecho con el amor de un padre que quería darle lo mejor a su hijo. Cuando Carlos nació, pesaba 3 kilos 200 gramos, tenía el pelo negro como el mío y los ojos celestes de su madre. Era perfecto. Lo primero que hice cuando llegamos del hospital fue llevarlo al taller y mostrarle todas las herramientas. «Carlos», le decía mientras él dormía en mis brazos, «algún día todo esto va a ser tuyo. Tu papá te va a enseñar a trabajar con las manos, a crear cosas hermosas». Los primeros 10 años de vida de Carlos fueron los más felices de mi existencia. Ver cómo crecía en la casa que yo había construido y mejorado, cómo jugaba en el patio que yo había arreglado,
Cómo se dormía en la cuna que yo había hecho para él me llenaba de un orgullo indescriptible. A los 4 años, Carlos empezó a acompañarme al taller los sábados por la mañana. Se sentaba en una sillita alta que le había hecho especialmente y me miraba trabajar durante horas. «Papá, ¿qué estás haciendo?», me preguntaba. «Estoy haciendo una mesa, hijo. Una mesa que va a durar 100 años». Él asentía muy serio, como si entendiera perfectamente la importancia de hacer las cosas para que duren. A los 6 años ya me ayudaba con tareas simples, alcanzar herramientas, sostener maderas mientras yo las cortaba, lijarse pequeñas. «Papá, ¿puedo usar la sierra?», me preguntaba con sus ojos brillantes de curiosidad. «Cuando seas más grande, Carlos. Las herramientas son peligrosas, pero cuando tengas manos más firmes, tu papá te va a enseñar todo». Isabel era feliz viendo la relación que Carlos y yo construíamos en el taller. «Es hermoso ver cómo tu hijo admira tu trabajo», me decía. «Va a ser un gran carpintero cuando sea grande». Yo soñaba con esa posibilidad. Carlos continuando la tradición familiar, los dos trabajando juntos cuando él fuera adulto. Pero cuando Carlos cumplió 10 años, en 1997, todo cambió para siempre. Isabel me anunció que se iba. No hubo peleas, no hubo gritos, no hubo acusaciones. Simplemente me dijo que ya no era feliz conmigo, que había conocido a otro hombre, que necesitaba empezar una nueva vida. «¿Y Carlos?», le pregunté. «Carlos puede elegir», me respondió. «Pero creo que va a estar mejor conmigo. Los niños necesitan a su madre». Era mentira. Carlos no necesitaba a una madre que lo abandonaba. Necesitaba estabilidad, necesitaba el hogar que yo le había construido, necesitaba la seguridad de saber que su padre jamás lo iba a dejar. Cuando le explicamos la situación a Carlos, él me miró con sus ojos de 10 años y me dijo: «Papá, yo me quedo con vos. Esta es mi casa, acá está mi cuarto, acá está el taller donde vamos a trabajar juntos». Isabel se fue un martes por la mañana con 2 valijas y una promesa de volver a buscar a Carlos cuando se organizara en su nueva vida. Nunca volvió. Criar a Carlos solo no fue fácil. Trabajaba todo el día en el taller, pero también tenía que ocuparme de las tareas domésticas, de ayudarlo con los deberes, de llevarlo al colegio, de cocinear, de lavar la ropa. Aprendí a hacer trenzas para cuando tenía el pelo largo, a planchar guardapolvos, a preparar viandas para el colegio. Los fines de semana Carlos me ayudaba en el taller. Se sentaba en un banquito alto y me alcanzaba herramientas, lijaba maderas, aprendía los nombres de cada tornillo, de cada clavo. «Papá, ¿para qué sirve esta lija? Papá, ¿por qué esta madera es más oscura que la otra?». Sus preguntas me llenaban de alegría porque veía que tenía curiosidad por mi trabajo, que valoraba lo que yo hacía. Durante la secundaria, Carlos empezó a distanciarse un poco del taller. Era natural. Tenía sus amigos, sus intereses adolescentes, sus primeras novias, pero siempre mantuvo el respeto por mi trabajo y por el esfuerzo que yo había hecho para darle una buena educación. Cuando se recibió del colegio me dijo: «Papá, gracias por haberme criado solo. Sé que no fue fácil». Después estudió logística en una universidad privada. Los años universitarios fueron económicamente duros para mí. Entre la cuota mensual, los libros, los materiales, el transporte, se me iba más de la mitad de lo que ganaba. Pero lo pagué sin quejarme porque quería que Carlos tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando Carlos terminó la carrera y consiguió trabajo en una empresa de logística, yo pensé que había cumplido mi misión como padre. Mi hijo era un profesional, tenía un trabajo estable, era un hombre bueno y trabajador. La casa que había comprado con tanto sacrificio iba a ser suya cuando yo ya no estuviera. Todo lo que había construido tenía sentido y propósito, pero nunca imaginé que iba a llegar Patricia a complicar todo. Los primeros meses después de la boda, traté de ser comprensivo con los cambios que ella proponía. Entendía que una mujer joven quisiera modernizar la decoración, cambiar algunas cosas para sentirse cómoda. Pero de a poco me di cuenta de que no eran cambios cosméticos. Patricia estaba borrando mi presencia de la casa. Los muebles que yo había hecho desaparecieron uno por uno. «Don Esteban, este ropero ya no cierra bien.
Lo llevamos al depósito del fondo. Don Esteban, esta mesa está muy rayada. Compramos una nueva más moderna. Cada mueble que desaparecía era un pedazo de mi historia que se iba, un recuerdo de años de trabajo que era descartado como si no tuviera valor. También empezó a restringir el uso de mi propio taller. Don Esteban, el ruido de las máquinas molesta. ¿No puede trabajar en otro lado? Mi taller, donde había pasado 30 años de mi vida, donde había creado muebles hermosos, donde había enseñado a Carlos el valor del trabajo manual, se convirtió en una molestia para Patricia. Cuando le comentaba estas situaciones a Carlos, él siempre encontraba una justificación para defender a su mujer. Papá, Patricia está tratando de que la casa sea más funcional. Papá, entendé que ella también tiene derecho a opinar sobre la decoración. Papá, el taller hace mucho ruido, es verdad. Poco a poco me fui dando cuenta de que Patricia tenía un plan. No era solo una mujer joven que quería modernizar la casa de su suegro. Era una mujer ambiciosa que había identificado una oportunidad inmobiliaria y estaba ejecutando una estrategia para quedarse con mi propiedad. El barrio de Floresta se había revalorizado mucho en los últimos años. Casas como la mía, que habían sido muy baratas en los 80, ahora valían fortunas. Patricia sabía que si lograba que yo me fuera de la casa, Carlos iba a heredar una propiedad que valía varios millones de pesos. Pero había un problema en su plan. Yo no tenía intenciones de morirme pronto, así que decidió echarme en vida, plato negado por plato negado, humillación tras humillación. Lo que Patricia no sabía es que yo no era el viejo ingenuo que ella creía. Durante 35 años de trabajo independiente, había aprendido a ser precavido, a guardar plata, a planificar el futuro, y tenía algunos recursos que ella jamás imaginó que existían. Esa noche del domingo, después de la cuarta humillación, saqué de mi caja fuerte todos los papeles que necesitaba para ejecutar mi propia estrategia. Patricia quería echarme de mi casa. Perfecto. Yo me iba a ir, pero no como ella pensaba. La primera llamada la hice a las 11 de la noche del domingo, cuando Patricia y Carlos ya se habían acostado satisfechos por el éxito de su almuerzo con los clientes importantes. Llamé a Ricardo Sosa, un tasador inmobiliario que conocía desde hacía años y que había trabajado en algunas casas donde yo había hecho muebles. Ricardo, soy Esteban Ramos, el carpintero. Disculpa que te llame tan tarde, pero necesito que me hagas una tasación urgente de mi casa de Floresta. Ricardo me preguntó si estaba pensando en vender. Sí, pero necesito que sea confidencial y rápido. Mañana temprano, si es posible. La segunda llamada fue a Julia Benítez, una escribana con la que había trabajado en algunas compras de herramientas y máquinas para el taller. Julia, necesito que me prepares una escritura de venta lo más rápido posible. Ya tengo la tasación. Mañana te mando todos los papeles. La tercera llamada fue la más importante. Llamé a mi primo Horacio, que vive en Mendoza, y que durante años me había insistido para que me fuera a vivir cerca de él cuando me jubilara. Horacio, soy Esteban. ¿Sigue en pie la invitación de irme para Mendoza? Porque creo que es hora de aceptarla. El lunes por la mañana, mientras Patricia y Carlos desayunaban tranquilos en la cocina, comentando qué bien había salido el almuerzo del día anterior, Ricardo llegó a tasar la casa. «Don Esteban, ¿quién es este señor?», preguntó Patricia cuando vio entrar al tasador con su maletín y su cinta métrica. «Es un tasador», le dije con la mayor naturalidad del mundo. «Estoy pensando en vender la casa». Las caras de Patricia y Carlos fueron un poema. Primero sorpresa, después susto, después pánico. «Papá, ¿cómo que vender la casa?», preguntó Carlos. ¿No habíamos hablado de que esta casa iba a ser para nosotros? Patricia se había puesto pálida. Su plan perfecto de echarme gradualmente para quedarse con la propiedad se estaba desmoronando en cuestión de minutos. «Bueno», les dije, «como ustedes me hicieron saber repetidas veces que no hay lugar para mí en esta casa, que no alcanza la comida para incluirme en las cenas familiares, que mi presencia es una molestia, decidí aceptar la indirecta. Me voy, y obviamente me llevo mi casa conmigo». Ricardo terminó la tasación ese mismo día. La casa valía 2.800.000 pesos.
Más de lo que había imaginado. 38 años de cuidar esa propiedad, de mejorarla, de mantenerla en perfecto estado, habían dado sus frutos. El martes publiqué el aviso en Internet. Se vende casa en Floresta, 3 dormitorios, taller, excelente estado. En 48 horas tenía 5 compradores interesados. Elegí al que ofrecía mejor precio y condiciones de pago. 2.900.000 pesos, todo en efectivo. Escritura en 10 días. Durante esa semana, Patricia y Carlos trataron de convencerme de que no vendiera. Primero lo intentaron por las buenas. Don Esteban, tal vez nos estamos malentendiendo. Podemos hablar, llegar a un acuerdo. Después lo intentaron por las malas. Papá, no podés vendernos la casa por debajo nuestro. Nosotros vivimos acá. Pero yo ya había tomado la decisión. El viernes firmamos la escritura. El lunes siguiente, el comprador me depositó los 2.900.000 pesos en mi cuenta bancaria. Esa misma tarde contraté una empresa de mudanzas para que se llevara mis cosas el fin de semana. Patricia lloraba como una Magdalena. Don Esteban, ¿cómo nos puede hacer esto? Nosotros no tenemos a dónde ir. Carlos estaba furioso. Papá, esto es una venganza. No está bien lo que estás haciendo. Hijo, le dije el último día, mientras los de la mudanza cargaban mis muebles en el camión. Durante 4 veces tu mujer me negó un plato en mi propia mesa. Me hizo sentir como un intruso en la casa que yo construí con mis propias manos. Vos nunca me defendiste. Nunca le dijiste que estaba mal lo que hacía. Al contrario, me pedías que entendiera, que fuera comprensivo. Pero papá, no hay peros, Carlos. Patricia consiguió lo que quería. Ya no voy a molestarlos más en las cenas familiares. Ahora van a poder comer tranquilos, sin tener que calcular si alcanza la comida para incluir al dueño de casa. Solo que van a tener que hacerlo en otra casa. Me subí a mi camioneta con las últimas cajas y me fui para Mendoza sin mirar atrás. En el espejo retrovisor vi a Patricia y Carlos parados en la vereda, viendo cómo su plan perfecto se convertía en la pesadilla de tener que buscar un alquiler de emergencia. Acá en Mendoza, a los pies de los Andes, he encontrado una paz que no conocía hace años. Con la plata de la venta, compré una casa más chica pero hermosa en Maipú, con un taller amplio donde volvió la pasión por trabajar la madera, sin Patricia controlando mis horarios, sin tener que aguantar humillaciones, sin tener que mendigar comida en mi propia casa. La casa de Mendoza tiene algo mágico que la de Buenos Aires nunca tuvo. Silencio. Desde la ventana de mi nuevo taller puedo ver los viñedos que se extienden hasta los Andes. Puedo escuchar el canto de los pájaros. Puedo trabajar en paz absoluta. Es una casa de 2 dormitorios, living, comedor, cocina y un taller de 60 metros cuadrados, que es el doble del que tenía en Floresta. Mi primo Horacio me recibió como si fuera el hermano que no había visto en años. Esteban, tendrías que haber venido hace décadas. Acá la gente valora el trabajo artesanal. Acá vas a ser respetado por lo que sabes hacer. Y desde el primer día me di cuenta de que tenía razón. Los mendocinos tienen una relación especial con la madera. Acá la gente entiende que un mueble hecho a mano no es solo un objeto, es una obra de arte que dura generaciones. Mi primer cliente fue don Roberto, un productor de vinos que necesitaba estantes especiales para su bodega. Esteban, me dijo después de ver mi trabajo, usted no hace muebles, hace esculturas funcionales. Ese comentario me devolvió una autoestima que Patricia había estado destruyendo durante años. En Buenos Aires ella me había hecho sentir como si mi trabajo fuera obsoleto, como si los muebles hechos a mano fueran cosa del pasado. Acá en Mendoza descubrí que hay gente que valora la artesanía, que entiende la diferencia entre algo hecho en serie y algo hecho con amor. El mes pasado abrí oficialmente Muebles Don Esteban en un local pequeño del centro de Maipú. No es una gran empresa, pero es exactamente lo que siempre soñé tener. Un lugar donde puedo exponer mis mejores trabajos, donde la gente puede venir a encargar muebles únicos, donde puedo enseñar el oficio a jóvenes que realmente quieren aprender. Tengo 3 alumnos fijos. Martín, de 20 años, que está estudiando diseño industrial.
Sofía, de 23, que es arquitecta pero se enamoró de la carpintería, y don Luis, un jubilado de 70 años que siempre quiso aprender a trabajar la madera. Profesor Esteban, me dicen, y esa palabra me llena de orgullo cada vez que la escucho. Los fines de semana participo en la Feria de Artesanos de Mendoza. Llevo mis mejores piezas: cajas de música talladas, bandejas de algarrobo, marcos para fotos, pequeños muebles de diseño. La gente se detiene en mi puesto, toca la madera, pregunta sobre las técnicas, aprecia el trabajo manual. ¿Esto lo hizo usted?, me preguntan con admiración. Sí, respondo con el pecho inflado de orgullo. En Buenos Aires, Patricia me había hecho sentir como si mi trabajo fuera una molestia ruidosa que alteraba la paz de su hogar. Acá en Mendoza, mi trabajo es motivo de respeto y admiración. La diferencia no está en lo que hago, sino en la gente que me rodea. También me inscribí en un grupo de jubilados activos que se reúne los miércoles por la tarde en el centro de Maipú. Somos 12 personas de entre 60 y 75 años que compartimos experiencias, organizamos viajes, hacemos actividades culturales. Es hermoso estar rodeado de gente de mi edad que no me hace sentir como una carga, sino como un igual. Doña Carmen, una maestra jubilada de 68 años, me dijo algo que me marcó profundamente. Esteban, a nuestra edad ya no tenemos tiempo para tolerar faltas de respeto. La vida es muy corta para desperdiciarla con gente que no nos valora. Tiene razón. A los 65 años no puedo permitirme desperdiciar ni un día más con personas que me hacen sentir menos de lo que soy. El grupo organizó un viaje a Bariloche para el mes que viene. Va a ser la primera vez en mi vida que viajo por placer, no por trabajo. Durante 40 años nunca tuve tiempo ni dinero para vacaciones. Ahora tengo ambos, y sobre todo, tengo la libertad de disfrutarlos sin que nadie me haga sentir culpable por gastar plata en mí mismo. Carlos me llama todos los domingos por la noche. Al principio las conversaciones eran tensas, llenas de reproches mutuos. Él me decía que había sido demasiado drástico, que había exagerado mi reacción. Yo le respondía que había tolerado demasiado, que había permitido humillaciones que ningún padre debería aceptar. Pero de a poco, con el paso de los meses, Carlos empezó a entender lo que realmente había pasado. «Papá», me dijo hace 2 semanas, me di cuenta de que Patricia tenía todo calculado desde antes de casarse conmigo. Ella sabía exactamente cuánto valía la casa, había investigado los precios del barrio en Internet. Su plan siempre fue quedarse con la propiedad. «¿Y vos qué vas a hacer?», le pregunté. «Estoy pensando en separarme. No puedo seguir casado con una mujer que manipuló toda la situación para quedarse con la casa de mi padre. No puedo seguir viviendo con alguien que te faltó el respeto de esa manera». Me da pena que Carlos esté pasando por esta situación, pero no me arrepiento de haber tomado la decisión que tomé. Si me hubiera quedado callado, si hubiera seguido tolerando las humillaciones de Patricia, hoy estaríamos viviendo los 3 en una casa donde yo sería el estorbo oficial, el viejo que molesta, el suegro que sobra. La semana pasada recibí una llamada inesperada. Era la señora Rosa, mi primera clienta de Buenos Aires, la de la cocina integral que me había dado mi primera gran satisfacción profesional. «Don Esteban», me dijo, «me enteré de que se mudó a Mendoza. Quería contarle que la cocina que usted me hizo hace 30 años sigue perfecta. Mis hijas me piden que la cambie por algo más moderno, pero yo les digo que esa cocina está hecha para durar toda la vida». Esa llamada me emocionó hasta las lágrimas. 30 años después, mi trabajo seguía dando satisfacción, seguía siendo valorado, seguía cumpliendo su función. Esa es la diferencia entre hacer las cosas bien y hacer las cosas rápido, entre trabajar con amor y trabajar solo por dinero. Patricia nunca entendió eso. Para ella, los muebles eran solo objetos decorativos que se cambiaban cuando pasaban de moda. Para mí, cada mueble que hago es una parte de mi alma que queda en la casa de mi cliente. Es un pedazo de mi historia que va a durar generaciones. Anoche, mientras cenaba en mi cocina nueva mirando los Andes por la ventana, pensé en todas las cenas que me había perdido en Buenos Aires por culpa de Patricia. Todas las veces que había comido parado en la cocina, mientras mi hijo y mi nuera,
Cenaban cómodamente en la mesa que yo había hecho con mis propias manos. Ahora ceno tranquilo en mi mesa nueva, una mesa redonda de algarrobo que diseñé especialmente para mi casa de Mendoza. Es más chica que la de Buenos Aires, pero es mía, completamente mía. Nadie me va a negar nunca más un plato en esta mesa. Nadie me va a hacer sentir que estoy de más en mi propia casa. El próximo fin de semana voy a recibir la visita de don Antonio, mi viejo maestro carpintero. Tiene 90 años, sigue lúcido como siempre y quiere conocer mi nuevo taller. Esteban, me dijo por teléfono, tengo ganas de ver qué hiciste con todo lo que te enseñé. Va a ser emocionante mostrarle mi trabajo después de tantos años. También viene Ramón, mi ex empleado que ahora tiene su propio taller en La Boca. Nos vamos a juntar los tres, el maestro, el discípulo y el discípulo del discípulo. Vamos a hablar de madera, de herramientas, de técnicas, de la satisfacción de crear cosas hermosas con las manos. Esa reunión va a ser más familia que todas las cenas familiares que tuve en Buenos Aires durante los últimos años, porque la familia verdadera no es solo la de sangre, sino la gente que te respeta, que valora lo que haces, que disfruta de tu compañía. Mi nombre es Esteban Ramos, tengo 65 años, soy carpintero, soy artesano, soy maestro, soy hombre libre. Patricia consiguió lo que quería, que yo desapareciera de su vida. Pero no desaparecí como el viejo vencido que ella esperaba, sino como el hombre digno que siempre fui y que por un tiempo había olvidado que era. Carlos me llama por teléfono una vez por semana. Al principio las conversaciones eran tensas, llenas de reproches, pero de a poco se fue dando cuenta de que Patricia había manipulado la situación, que había creado un conflicto innecesario, que había destruido la relación entre padre e hijo por ambición inmobiliaria. «Papá», me dijo la semana pasada, me di cuenta de que Patricia tenía planeado todo esto desde el principio. Ella sabía lo que valía la casa, había investigado los precios del barrio. Quería que vos te fueras para que nosotros nos quedáramos con la propiedad. «¿Y ahora qué van a hacer?», le pregunté. «Estamos alquilando un departamento chico en Caballito. Con lo que yo gano no nos alcanza para mucho más. Patricia está furiosa. Dice que por mi culpa perdimos una fortuna inmobiliaria. Me da pena, Carlos, porque es mi hijo y lo quiero, pero no me arrepiento de nada de lo que hice. A los 65 años, aprendí que el respeto no se negocia, que la dignidad no tiene precio y que a veces hay que tomar decisiones drásticas para defenderse de la gente que te quiere lastimar. Patricia quería echarme de mi casa a los empujones. Lo consiguió, pero no de la manera que ella esperaba. Se quedó sin casa, sin plan y sin suegro al cual manipular. Yo me quedé con mi dignidad, con mi plata y con una nueva vida donde nadie me va a negar nunca más un plato en la mesa. Mi nombre es Esteban Ramos, tengo 65 años. Vendí mi casa en una noche y nunca me sentí más libre en toda mi vida. ¿Vos qué hubieras hecho en mi lugar? ¿Te habrías quedado aguantando las humillaciones o habrías defendido tu dignidad aunque cueste caro? Contame qué pensás y desde qué ciudad me estás escuchando, porque al final la vida es muy corta para desperdiciarla con gente que no sabe valorarte y muy valiosa para permitir que otros decidan cómo vivir en tu propia casa. La próxima vez que alguien te niegue un plato en la mesa, recordá mi historia. Y recordá que a veces la venganza más dulce es simplemente llevarse la mesa.